Septiembre 13, lunes, es un día de fiesta nacional en la que recordamos... ¿Por qué? No, conmemoración, sí, perdón. Sí, exacto. Porque un día como hoy se recuerda la gesta heroica de los niños héroes. ¿Y por eso es fiesta nacional, Alejandro? No, ya Más bien corregimos. Nacional. Conmemoración nacional. Te cortaste, no te oí. Yo diría conmemoración nacional, no fiesta nacional, porque, fue una tragedia. Murieron cerca de como 1,200 soldados mexicanos aproximadamente, incluyendo los 6 cadetes a los que recuerdan hoy. Hoy no es como crear una historia para, ¿cómo dice hoy Sergio Sarmiento? Que se creó el mito para tratar de olvidar la horrible derrota. Ahorita te digo. Pues para exaltar el patriotismo fue un poco... La guerra contra Estados Unidos fue una serie de derrotas hasta la última, que es la toma de la Ciudad de México en 14 de septiembre de 1847, y luego la firma de los tratados por los cuales México perdió la mitad del territorio. Los tratados de Peidad. Te cortas. Ahora, no te cortes, no seas gacho. Tantito. ¿Ahí me escuchas? Te escucho bien. Nada más me voy a cambiar de... Se va a cambiar de personalidad. Es que hoy Sergio Sarmiento dice: de la guerra entre México y Estados Unidos, nuestro país sufrió una derrota contundente. Por ello, era necesario embellecerla. Pues no es eso. Es simplemente el reconocimiento del sacrificio de unos tantos, y de ninguna manera lo embellece. Es uno de los aspectos que matizan la profundidad y la tragedia de nuestra derrota, ¿no? Que tuvieron que ser niños los que defendieran el palacio, el castillo, porque Santana hizo que se retirara el ejército. Es que detrás de esto está el horrible fantasma de Santana, que es el autor y la causa de todas las derrotas, incluyendo aquellas que podían haber sido victorias mexicanas. Mario, uno las lee y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó esto? Siempre víctima, causado, guiado por los celos, por la estupidez. Yo hablo cuando se llegó al mito. Mario, tu micrófono creo que está desconectado. Porfa, ¿no? Mientras. Se arrojó con la bandera. Alejandro. No, fíjate que ahí lo que sucede es que realmente todo se reduce, o todo fue reducido por parte de la historia oficial y del gobierno por revolucionarios, sobre todo el de Alemán, a, hacer que esta gesta tuviera que ver nada más con los 6 cadetes que murieron. Pero es mucho más. Había cerca de 50 cadetes que voluntariamente se decidieron a quedar a defender su colegio. Les habían dado chance de que todos se fueran. Y esos 50 se quedaron. Ahí sí, como dice Mario, son héroes, ¿no? Porque decidieron jugar. Claro, pero junto a esos 50 cadetes había cerca de 800 soldados mexicanos defendiendo la posición, y todavía llegaron 400 más, donde se supone que viene Juan Escutia, que no era cadete. El batallón activo de San Blas es el que llega. Entonces, estamos hablando de que ese día 13 de septiembre había cerca de 1,250 soldados mexicanos, incluyendo a los cadetes. Pero bueno, ya perdemos todo, desgraciadamente mueren estos chavos, pero mueren separados. O sea, imagínate la ladera del castillo, pues no iban juntitos y cayeron juntitos. Uno peleaba por aquí, otro por allá, y evidentemente ante la gran cantidad de cadáveres, nunca pudieron recogerlos todos y ponerlos juntos. Algunos los quemaron, otros los tuvieron que sepultar donde fuera para evitar una epidemia. Entonces, ¿cuál es el mito? La época de Alemán. En la época de Alemán, bien, es la primera vez que nos visita en México
un presidente norteamericano, Harry S. Truman. Truman llega y, pues, como muy quitado de la pena, como son los norteamericanos, se le ocurre llevar, era el centenario de la guerra, entonces se le ocurre llevar una ofrenda floral al obelisco que está dentro de Chapultepec, el que está al pie, uno chiquito, no sé si lo conozcan. Y entonces dice ahí, pone la ofrenda y dice, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Uy, ya te imaginarás, para como somos los mexicanos de Jarritos de Tlaquepaque, cómo ese desgraciado gringo viene a echarnos limón en la herida. Y entonces se exacerbó mucho la gente. En la noche de ese día, en lo que hace Truman, los cadetes del Colegio Militar de 1947 van y le botan la ofrenda en la embajada. Pero pues a Truman le valió y se fue. Como se quedó tan enardecido el ambiente en México, ¿qué se le ocurre al presidente alemán? Pues a los 8 días, 10 días, se descubrieron los restos de los niños héroes y resulta, curiosamente, que en una urna encontraron los 6 restos, casi con las claves de Twitter, de Facebook, con el árbol genealógico, con su acta de nacimiento, con las fotos de Instagram, todo. Y aquí yo fui Juan Escutia, yo fui Agustín Melgar. Los investigadores del INAH dijeron al presidente, señor presidente, no es posible que sean los niños héroes. Sí es posible que hayan sido combatientes de los que perecieron aquel día, pero es imposible que sean los niños héroes porque cada uno murió por distintos lados, no se tiene un registro, incluso Agustín Melgar muere en la Ciudad de México varios días después. Bueno, pues entonces por decreto alemán dice, pues sí, los restos encontrados en Chapultepec sí son los de los niños héroes. Y entonces pues, mandó construir el altar a la patria, que es este monumento al final de la curva del Paseo de la Reforma, que son las antorchas. Entonces fue un fraude óseo, porque ahí ve tú a saber a quién sepultaron, pero desde entonces se supone que encontraron a los niños héroes. Todo eso fue construyendo este mito, y lo de Juan Escutia ya venía de atrás, sobre todo para darle como sentido e identidad a los cadetes del Colegio Militar, pero tampoco se lanzó Juan Escutia con la bandera cayó en manos norteamericanas y se la llevaron y luego la regresaron. Y por cierto, el altar de la patria es un monumento fastuoso, es de mármol blanco gigantesco, contrasta con la estela anterior, que es un pequeño monumento de no más de 5 metros de alto, ¿no? Entonces está ahí un poco, cuando inicia la calzada que sube al cerro, ahí por ahí cerca está. Y lo pueden encontrar todavía. Y sí, destaca ahí la actuación de Nicolás Bravo. Nicolás Bravo era el director del colegio, tengo entendido, y pues se desempeña con gran valor. Alejandro. Una cosa, no sé si se acuerdan, curiosidad, el día que Krusty el payaso se retira, inicia su conferencia de prensa recitando Los niños héroes de Chapultepec de Amado Nervo. No. Pero será el doblaje, ¿no? No, bueno, desde luego, pero quién no sabe sé qué habrá. Maravilloso aquí. ¿Pero por qué se retira así? Le preguntan. Porque quería retirarme con clase. Sí, el hecho que exista el poema de Amado Nervo quiere decir que el mito ya existía independientemente de alemán, ¿no? Estaba bien establecido, sí. Es que ya se recogían las hazañas de los muchachos que se quisieron quedar ahí. Uno de ellos murió en los pasillos, ¿no? Sí. Desangrado, olvidado. Sí. Y otro en la biblioteca. Muchos lugares, pues, por supuesto. Entonces los nombres de los niños héroes que conocemos son prácticamente al azar. No, porque Adelante. Son los únicos que murieron, pero hay otros 40 que la historia olvidó, entre ellos el que luego sería el general Miguel Miramón, que murió fusilado con Maximiliano por apoyar el imperio. Esa es la otra que no nos cuentan. Casi todos los cadetes de haber vivido hubieran terminado siendo parte de las filas del ejército conservador, porque el colegio militar era colegio de élite.
es decir, iban los que tenían lana o los becados, pero casi todos formaron parte del ejército en contra de Juárez, salvo quizá híjole, ¿cómo se llamaba? Con el que peleaba Miramón. Ahorita les digo. Pero no era Leandro Valle. Leandro Valle, sí. O sea, es de los 3 asesinados por Márquez. Exactamente. Como prisioneros, son asesinados por Leonardo Márquez, el cual, por cierto, pues pasa todo este terrible drama y no le hacen nada. Muere ya de viejo, sin que Juárez tome represalias en su contra. Y por cierto, se inicia, cuando cae la Ciudad de México, la resistencia de la población. Entonces, hay descripciones de cómo los pobladores resistieron y mataban a los soldados de Estados Unidos. Había un sacerdote que se apellidaba Domecq, por cierto, que es el que dirige al pueblo en armas en contra de los gringos. Y finalmente empiezan a matar gente en el Zócalo y ya optan por no seguir adelante. Por tranquilizarse. Sí. Ni siquiera era el castillo de Chapultepec como lo conocemos ahora. Era otra construcción. Era un poco más modesto, por llamarlo de algún modo, porque quien le va a dar la dignidad de ya Castillo propiamente va a ser primero Max. Pero en ese momento ni siquiera era residencia oficial del presidente, era nada más colegio militar. Pues de todos modos oye muy bonito que se haya aventado con la bandera. Uh-huh. Sigue siendo para los niños muy emocionante. Yo creo que ya no, para los niños de hoy yo no creo que les ha de significar un sacrificio inútil. ¿Por qué tú? Si hubiera sido cierto, pero acuérdate, el mito se va construyendo creando también como elementos. Uno de ellos es el mural que tú entras a la escalinata principal del Castillo de Chapultepec, volteas hacia arriba y viene para abajo Juan Escutia, más o menos es del 67. Entonces, obviamente todo ese tipo de cosas ayuda a construir la historia. Yo creo que la heroicidad de los chavos, de los cadetes, se sostenía sola sin necesidad de este tipo de cosas que no ocurrieron. Pero bueno, así se va construyendo la historia mítica, ¿no? O los mitos de la historia. Pues no le quita valor. No importa que sea una mentirija. A mí sí me parece que como el Pípila o como algunos otros personajes, los engrandece el hecho. Y eso creo que sí, yo sí pienso que sigue llamando la atención a los chavos, a los jóvenes. Mira, defendió y se arrojó con la bandera para que los americanos no tomaran posesión de ella. Pero no sucedió. Entonces, ¿qué les impresionó? ¿Una mentira? No, es la historia, la leyenda, son como leyendas. Pero sirve para que los niños y los jóvenes recuerden el hecho. Sí, lo identifiquen. Sí, lo identifiquen como parte de la historia y luego ya van al detalle de quiénes eran los enemigos, de cómo fue que llegaron, o sea, al principio puede ser como un cuento, pero después se van incorporando datos ciertos que le van dando sentido a la historia. Jugamos como nunca. Y perdimos. Pues así dice. Como siempre. Pues sí, nos costó que de todos modos nos dieran duro. Bueno, ¿y quiénes somos? Pues Mario Méndez Acosta. Alejandro Rosas murió por la patria. Sí es cierto, así se grita en la ceremonia. Dora Díaz. Adela Castro. A ver, hay unos mensajes ahí. Patricia Álvarez. La doctora, como siempre, una falta de respeto hacia la audiencia. Y Manelik nunca le llama la atención.
¿Qué hizo Adela? Pues si ni hizo siquiera ahora? había hablado. ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? No, nada. Yo no he visto que haga nada incorrecto. Estoy escribiendo, me la paso gran parte tomando datos, tomando notas, pero estoy atenta a todo, no hay pregunta ni comentario al que no dé yo respuesta. Pero Tal Dora, vez el hecho de tener la vista hacia abajo les molesta, pero Es que les cae mal, pues. Dora, pero es como el que llega y le pega a su mujer todos los días. Sí, así está ¿Por qué me pegas? Es una consigna de hoy, hombre. Para que sepas cómo te va a ir cuando me hagas algo. Pero acuérdate de aquel lema de la radio, entérese sin tener la vista fija. ¿verdad? Ándale, sí. José Luis Hernández García. Alejandro, sácame de una duda. ¿Es cierto que ni fueron niños ni fueron héroes? ¿Ya lo No, aclaró? claro que sí fue. Niños estaban entre 13 y 19, pero les pusieron porque estaban muy jóvenes. Pero eso es lo de menos. Y héroes, claro, insisto, todos los cadetes fueron conminados a regresar a sus casas porque no tenían experiencia en combate. Y de todo el colegio, que serían 250 cadetes, decidieron voluntariamente quedarse a defender a sabiendas de que pues, era muy probable que no sobrevivieran. Tan es así que 6 fallecieron y hubo algunos otros heridos. Pero claro que es un acto de heroicidad haberse quedado ahí por voluntad propia a defender el colegio. Sin armas. La patria, desde luego. No tenían lo suficiente de armas, ni parque, ni todo, para quedarse ahí.